Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live semanal. Aquí estamos con The Cruz La Office. Como siempre, estamos cada semana acompañándolos aquí a través de nuestra página de Facebook Consulta de Inmigración San Diego. Esto es The Cruz La Office, estamos con el abogado Narciso Cruz, con Bacon, que saben que siempre nos acompaña aquí semanalmente, y yo, Laura Tamayo, para hablar de temas relacionados con inmigración y defensa penal. El día de hoy vamos a hablar de temas de inmigración y también un poco relacionados incluso con defensa penal, porque vamos a hablar acerca de las detenciones. Es algo súper importante porque recibimos muchas llamadas a veces de carácter urgente y entendemos la urgencia, porque hay personas que les detienen un familiar y obviamente lo primero que hacen es empezar a llamar a todas partes sin saber qué hacer, y una de las partes a donde llaman es aquí a la oficina a preguntar: abogado, ¿cómo hago para localizar a mi familiar? Aquí el abogado nos va a contar qué es lo que pasa, cómo se puede localizar a un familiar, cuáles son las diferentes detenciones que se pueden dar según las circunstancias, a dónde pueden llevar a esta persona. Abogado Narciso Cruz, bienvenido. Gracias, Laura. Y ese es un tema que lamentablemente pasa mucho en esta época que estemos viviendo con este presidente actual. Un porcentaje muy grande de nuestras llamadas son de gente detenidas que nos llaman de diferentes lugares, y ellos caen aquí en San Diego. ¿Por qué caen en San Diego? Porque obviamente estamos cerca de México y tenemos una de las aduanas más grandes de todos los Estados Unidos, que es San Isidro y Otay Mesa, donde cruza mucha gente. Y la mayoría de gente que nos llama es porque alguien está detenido o los detuvieron en la línea, en la aduana de San Isidro o de Otay Mesa, pero algunas veces los detienen también adentro de los Estados Unidos, en el condado de San Diego. Y de eso estamos hablando, Laura. Imagínate, Laura, alguien que te llama y está muy desesperado, y realmente es una pesadilla llamar y tener estas circunstancias que estás tratando de localizar a alguien que se lo llevó inmigración y no sabes. Te hago una interrupción. Cuando tú dices te llaman, ¿es porque a ti te dan esa oportunidad de cuando te detienen de llamar a alguien? No, es que ellos ya saben que alguien los detuvo porque sea que más que nada la persona detenida, a un vecino los vio cuando los detuvieron, o por el hecho que quizás algunas veces, sí tienes razón, que ellos tuvieron una oportunidad muy pequeña de usar un teléfono y llamar a alguien. Es posible que eso pasó, pero aquí en este tema, pues más que nada, la urgencia es que tienen a alguien detenidos y no saben a dónde están detenidos, qué hicieron con él o ella y a dónde los llevaron. Y entonces esto es un proceso un poco, pues no te voy a mentir, Laura, un poco difícil, porque un abogado cuando recibe esa llamada va a tener muchas más preguntas que hacerle a la persona a quien está llamando y pidiendo por su familiar. Número uno, lo que tratamos de hacer en esta oficina es hacer algo llamado un intake, hacer como un formulario de todos los detalles que estemos recibiendo de la persona quien supuestamente está detenida. Queremos obviamente el nombre completo de esta persona, la fecha de nacimiento, el país de origen, de nacimiento, de ciudadanía, y también si acaso ellos tienen un estatus legal, la residencia, o no tienen estatus legal, o tan siquiera nos pueden decir un historial acerca de más que de su historial migratorio. Por ejemplo, anteriormente los agarraron en la línea y les dieron un castigo de 5, 10, 15, 20 años. Nos pueden decir eso por teléfono. Y más importante, si ellos han metido un trámite por inmigración y han tuvido un recibo con inmigración con el nombre de ellos, quizás nos pueden dar algo que es muy más que nada muy importante, y eso es un número de extranjero. Alien number. Es un número de 9 digitales que normalmente empieza con la letra A y es de 9 digitales. Algunos de estos números están antiguos y no son de 9 digitales, pueden ser de 8, y algunos muy antiguos pueden ser de 7 digitales, pero normalmente son de 9. Ese número es como un seguro social, es un número de registro. Todo el mundo que pasa por las manos de inmigración va a tener un número de registro, un alien number, que empieza con la letra A. Ese número es el número de caso que esta persona va a tener si los meten en proceso de deportación, o si alternativamente no tienen esa suerte de estar en proceso de deportación y están en un proceso de deportación express, también nos ayuda a localizarlo. Ese número es realmente
realmente lo que va a hacer una diferencia muy grande acerca de localizar a alguien mucho más rápido o no más rápido. Todo depende de las circunstancias. ¿Y cuáles son las herramientas o cómo es el proceso para localizar a esta persona? ¿Hay una página web o hay un teléfono para tú comunicarte y preguntar por esa persona? ¿O cómo hacen ustedes para encontrar a esa persona? Excelente pregunta, Laura. Y eso es algo que tenemos que ir paso a paso. Lo que primero quiero averiguar es cómo fue detenido esta persona, cómo fue y a dónde fue y cuándo fue. Preguntas muy importantes. Por ejemplo, si esta persona fue detenido recientemente el día de hoy, en la línea, en la aduana de San Isidro, lamentablemente yo no voy a poder agarrar tanta información que voy a darle a ustedes acerca de qué va a pasar con la persona, más que decirles generalmente lo que pasa durante ese procedimiento de una detención que es reciente. Pero normalmente la herramienta que publica el Servicio de Inmigración, especialmente si los detiene la agencia de ICE, y también vamos a hablar de eso, Laura, porque el Servicio de Inmigración tiene dos agencias de policía. Una agencia de policía es la agencia de ICE, es la agencia que enforza las leyes de inmigración adentro de los Estados Unidos. La otra agencia es la agencia de la patrulla fronteriza, USCBP, United States Customs and Border Protection. Es la agencia de ICE que guarda y cuida la frontera de los Estados Unidos y algunas veces tiene sus retenes en lados de los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en la área de San Diego, al norte, tienen un retén en San Clemente, en otras partes de, pues, del sur de California también. Y entonces aquí tenemos que saber quién los detuvo, cuál de esas dos agencias. Algunas veces una persona no sabe, pero sabe que sucedió aquí en los Estados Unidos. Bueno, quiero yo oír un poco más de ese tema. ¿Qué estaba haciendo esta persona cuando le detuvieron? Por ejemplo, algunas personas estaban manejando al norte, a Los Ángeles, y supuestamente fueron en un coche y al norte. Lo que eso me dice es que hay un retén yendo al norte, y es posible que ellos estén en las manos de USCBP, la más que nada patrulla patrulla de frontera, pues. Y entonces eso me dice cómo buscar a la persona. Lo más importante obviamente es abrir los canales de comunicación con la persona y la familia para que esa información acerca de un número de registro o un local a donde está la persona se pueda abrir. Lo más importante que una persona debe de hacer, si acaso llama a un familiar que está detenido, ¿qué es, Laura? Agarrar ese número de registro. Está bien si preguntan cómo estás, estás bien, pero lo más importante es agarrar ese número de registro. Entonces es importante tener el teléfono listo. Ojalá la persona tan siquiera se memorizó unos teléfonos, y si acaso esa persona llama, lo más importante de agarrar de esa llamada, no importa que la llamada sea de 1 minuto, es ese número de registro, porque ese número de registro va a hacer una diferencia muy grande si acaso mueven a esta persona a otro lugar, a otro estado, que algunas veces sí pasa porque el Servicio de Inmigración lo justifica acerca de espacio de cama. Pero eso es muy importante que agarren ese número de registro. Y Laura, algunas veces la gente sí se pierde, y cuando menciono que sí se pierde es que lamentablemente la familia sí está pendiente al teléfono pero nunca llaman. Y es posible porque no tienen memorizado el número de teléfono de un familiar, o no tienen el conocimiento o la habilidad de tener un teléfono disponible. ¿Cuánto tiempo puede pasar que una persona se quede así perdida? Digamos que la arrestan y pueden pasar meses hasta que la persona la encuentra, Narciso. Lamento diciendo que eso es verdad, Laura. Y yo he tenido esa mala experiencia de tener familia que me llama, y pues yo obviamente los atiendo lo mejor que puedo, o un asistente de mi oficina los atiende, pero la cosa es que es difícil agarrar esa información. Uno de los consejos que les doy a la familia cuando me llaman y esta persona realmente está perdido es que llamen al consulado del país de origen. Por ejemplo, Laura, te digo, tuve una familia hace una semana que me dijeron, detuvieron a mi esposo, lo detuvieron rumbo a, pues más que nada, a Los Ángeles, y está con la patrulla fronteriza, pero no nos ha llamado, no sé si sabe números de teléfono, no sé qué hacer, abogado.
Y pues lo primero que yo pensé es abrir los canales de comunicación, estar pendiente del teléfono y ¿por qué no tratas de llamar al consulado mexicano? Y es lo que ellos hicieron, llamaron al consulado mexicano. Una de las cosas que sí es realmente una ayuda grande es el consulado del país de origen. Algunas veces un extranjero tiene derecho de llamar a su consulado y esa comunicación, el oficial del consulado hace una entrevista brevemente con el extranjero y agarra información también como un número de registro. Y el consulado pues no está obligado de mantener esa información privada. Algunas veces sí lo comparten con familia y en ese caso que tuve sí le dieron el número de registro, el alien number a la familia y eso me ayudó bastante. Inmediatamente localicé a esta persona que estaba pues más que nada perdido y el día de mañana tiene su audiencia de fianza y yo tengo mucha esperanza que sí voy a ganar esa fianza, pero es algo que pudimos hacer, programar una audiencia de fianza rápidamente, entrevistar a la persona, agarrar las firmas adecuadas para más que nada empezar una representación, pero es algo que realmente nos salvó tiempo por el hecho que el tiempo que está detenido una persona es algo malo, separa a las familias y obviamente el ser humano no debe de estar detenido, el ser humano debe de ser pues libre y tener esa oportunidad de ir donde ellos quieran. Y eso es algo muy importante para mí. Por eso es importante no perder tiempo entonces cuando un familiar es detenido y tratar de buscarlo y localizarlo lo más pronto posible, ¿no? Para que ya tenga la asesoría de un abogado y empiece su proceso de defensa. Correcto, Laura. Y adicionalmente, por ejemplo, si una persona está detenida o detenido por tiempo, también pueden buscar acerca de la red de Internet. El Servicio de Inmigración Interno que pues enforza las leyes de inmigración, la agencia de ICE, tiene una página de Internet que ellos publican a dónde están localizados ciertas gentes. Si ustedes tienen el número de registro, el alien number, pueden meterse en esa red de Internet, lo pueden buscar en Google, buscando las claves Online Detainee Locator, pongan ICE Online Detainee Locator y les vamos a dar más que nada el link aquí abajo de esta página o adjuntado a este video para que ustedes lo puedan guardar. Ese servicio lo publica el Servicio de Inmigración. Lamentablemente no está tan actualizado al momento que detienen a alguien, entonces quizás tengan que esperar un pocos de días si esta persona está detenido. Lo que da más que nada recurso es que les puede dar información acerca de dónde está detenido esta persona. Pueden localizarlo por el número de registro si tienen ese número y el país de origen, o alternativamente lo pueden localizar a través de un nombre completo, primer nombre, los apellidos, si tienen dos apellidos, los apellidos completos, y obviamente tienen que tener la manera de letrar esos apellidos porque esos temas también están delicados porque algunas veces algunos apellidos tienen un guión, algunas veces no tienen guión esos apellidos. Cualquier error me imagino que hace que tú simplemente te aparezca como que no encuentras el resultado que necesitas. Correcto, claro. Y es por eso que es muy importante de tratar diferentes maneras con el primer apellido, el segundo apellido, los dos apellidos juntos, el guión, quitar el guión, etcétera, etcétera. Y también el país de origen. Y lo que puede publicar esa, más que nada, recurso de ICE es tan siquiera darle la información del centro de detención y también cómo comunicarse con ese centro de detención, el local del centro de detención, cómo enviar o poner dinero en los libros, en las cuentas de estas personas que están en el centro de detención y más que nada cómo hacer visitas en persona, si la persona está elegible para hacer visitas y tener visitas, etcétera, etcétera. Eso sería una gran ayuda para cualquier familiar que está buscando a alguien detenido. Pero eso es más que nada relacionado a alguien que está detenido con la agencia de ICE. Por temas de inmigración, estamos como más que todo hablando de eso. Claro. Correcto. Pero Laura, también hay gente que está detenida y los detienen en la línea, en la aduana. Y obviamente ya sabemos que algunas gentes lo detienen en la línea por temas de inmigración, es muy obvio eso, porque ellos se rinden y piden el asilo y obviamente el consejo que les doy es el mismo consejo que les di anteriormente si es un tema de inmigración, que tengan paciencia, que más que nada den información y abren los canales de comunicación, que hablen con el consulado y traten de buscar por esa
esa página de internet, si acaso es el tema relacionado a asilo o si acaso es una persona con una residencia pero le está negando la entrada y decidieron ponerlo en proceso de deportación y llevarlos a un centro de detención, eso también puede ayudar bastante. Pero al otro tema, Laura, hay algunas gentes que está detenido no por inmigración. Eso te quería preguntar. Por ejemplo, ¿qué pasa si te detienen con un DUI? O sea, estás manejando bajo la influencia del alcohol, te para la policía. ¿Allí qué pasa? ¿Te llevan a dónde te pueden llevar? Entonces eso ha pasado muchas veces, especialmente en el lado de San Diego y Tijuana, México, que mucha gente va allá pues... Sí, creo que es muy común que se van a sus conciertos y a sus fiestas en Tijuana y regresan sí. Y la edad de beber, más que nada bebidas alcohólicas, es un poco menor allá en Tijuana. Claro. Entonces, muchas veces la gente viene por la línea en coche, en vehículo, y obviamente no están ebrios y lamentablemente están borrachos. Lo que hace el Servicio de Inmigración es que los mandan a secundaria, donde ellos los detienen allá, mientras viene el Sheriff's Department, el alguacil o un policía, para arrestarlos y hacer el proceso relacionado al DUI. ¿Qué va a pasar con esa persona? Bueno, lamentablemente mucha gente que está acusado de crímenes relacionados a tener alcohol en su sistema y manejar un coche, un vehículo, los mandan con el alguacil para ponerlos en cárcel y más que nada detenerlos allá mientras ellos están pendiente corte para responder los cargos criminales relacionados al DUI. ¿Cómo puedes encontrar a esa gente? Bueno, con la página de internet del alguacil, Sheriff's Department. Aquí también abajo les vamos a poner el link ahorita para que ustedes sepan a qué página ir. Correcto. ¿Y cómo puedes hacer la búsqueda allá? Bueno, esta página de internet puedes buscar por primer nombre y apellido. Normalmente es el segundo apellido o el último apellido que va a aparecer para esta persona si tiene dos apellidos. También vas a ver el momento que arrestaron a la persona, el nombre completo, temas biográficos como fecha de nacimiento, y también los cargos que tienen pendiente y obviamente la próxima corte y lo más importante, si acaso tienen derecho a fianza y cuánto es la fianza. Normalmente un DUI es una fianza de $2,500 porque es un tema criminal del estado de California, porque es el sheriff, el departamento de alguacil con el condado de San Diego, con el estado de California que hizo este arresto. Es un tema de estado, no es un tema federal. Es que el Sheriff's Department más que nada les pone información acerca de fianzas y pueden hablar con un abogado si vale la pena hablar y pagar esa fianza dependiendo del caso. Algunas veces no vale la pena porque es posible que más que nada el alguacil después lo entregue con la agencia de ICE. Claro. Siempre corren ese peligro y entonces es una pérdida de dinero pagar la fianza algunas veces. Pero eso es algo que podemos hablar un poco más tarde de estos casos de pagar fianza con un tema criminal. Pero es una posibilidad que estén en la cárcel y la página del alguacil, del Sheriff's Department, puede ser la manera de encontrar a esta persona. Narciso, hemos hablado de qué pasa si te detienen inmigración, qué pasa si te detienen por un DUI y te lleva el departamento del sheriff. ¿Qué pasa si te detienen con drogas, por ejemplo, entrando en la frontera? ¿Es distinto? Eso pasa muchas veces aquí en San Diego. No porque vivimos en San Diego y San Diego es un territorio malo. Nada más es que estamos viviendo cerca de la aduana, de la línea, de otro país, México. Claro. Y Tijuana, que es la más transitada del mundo. Es correcto. Sí. Y entonces sí pasa eso, que gente viene con drogas. Este caso puede ir con el federal o puede ir con el estado, depende en las circunstancias. Y sabes, algunas veces este caso lo refieren con el estado de California y es el estado de California que trae estos cargos y entonces el comento acerca de cómo buscar a alguien detenido con el alguacil, el Sheriff's Department, es el mismo consejo y pueden ir a esas páginas de internet. Pero ¿qué tal si este caso es un caso federal? Y algunas veces, y mejor debo de decir, muchas veces sí son casos federales. Y entonces hay una página de internet para buscar gentes detenidos con el tema federal. Se llama bop.gov, bop.gov, y lo vamos a poner aquí. Pueden buscar a la persona acerca del primer nombre, apellido, de raza y de edad.
y les puede decir exactamente a dónde está detenido. No les van a decir los cargos criminales o algunas veces ni publican la persona. Y si acaso la agarrada fue reciente y es un tema de drogas, quizás pueden consultar con un abogado que toma estos tipos de casos criminales, defensa penal, temas federales de drogas, y el abogado los puede asesorar acerca de qué va a pasar o qué va a seguir en este caso. Normalmente la persona va a estar detenida y los van a mandar a un centro de detención aquí en San Diego. En San Diego, con el federal, hay 3 centros de detenciones. Uno que se llama MCC, está aquí en el centro de San Diego. Uno que se llama GEO, también está aquí en el centro de San Diego. Y uno que es conocido como Otay Mesa, y aquí está en San Diego el área de Otay Mesa. Esos centros de detenciones tienen el mandado de, pues más que nada, encarcelar y detener a estas gentes que están en proceso de temas relacionados a transportación de drogas mientras estos casos están pendientes. Acerca de a dónde van a ir a la corte, bueno, Laura, si es un caso del estado de California, normalmente la corte es aquí en Chula Vista, en South Bay, que está en la calle, parece Tercera y la H, en San Diego, en la ciudad de Chula Vista. Si es un caso federal, ellos van a ir a la corte federal aquí en San Diego, y va a ser un caso federal, y este tema de drogas pues tiene muchas consecuencias, y obviamente pueden tener la asesoría de un abogado para decirle lo que va a seguir. Y normalmente pues estos temas puede ser que la persona cruzó con drogas, más que nada escondido en la persona de ellos, por ejemplo en la bolsa, o amarrado en el pie, o etcétera, etcétera, o en vehículo, que muchas veces pasa que es en los vehículos que pasan con drogas. Es muy común, sí. Correcto. Ese tipo de cosas. Por algunas veces hay casos que también son alternativos, y casos donde la gente está detenido y pues no están viendo casos criminales, pero están con la agencia federal, la agencia que arresta a estas gentes y los detiene es el U.S. Marshal, y algunas veces están detenidos y ellos no tienen cargos criminales, y algunas veces esta gente los detienen como testigos. Te voy a decir la circunstancia que pasa aquí normalmente, especialmente en San Diego. Algunas veces me llama una familia y me dice: abogado, detenieron a mi mamá, no la puedo encontrar, no está, la detuvieron. Y yo les pregunto cómo fue que la detuvieron en la línea, les pregunto qué pasó, ella se rindió para pedir un asilo. No, abogado, lo que pasó es que la tratamos de cruzar, pagamos a alguien que la cruce, escondido en la cajuela de un carro, y agarraron a la persona del chofer, el manejador, que y también a mi mamá. ¿Les dicen coyotes o les dicen polleros? Que correcto. Es como se les conoce como coloquialmente, sí. Y entonces eso me dice a dónde está la mamá. Lamentablemente lo que pasa muchas veces aquí es que si agarran a alguien que está manejando un vehículo con una persona escondida, y en este tema estamos tratando de localizar a la mamá, que era la persona quien estaba escondido tratando de venir a este país. Algunas veces ellos los detienen con el tema federal, y no es porque los detienen para que ellos respondan a cargos criminales, pero los detienen como testigo contra el pollero, el coyote, el chofer del vehículo, para traer cargos criminales contra esa persona, y para usar a la persona dentro de la cajuela como testigo que testifique contra esta persona, el chofer, que estaba transportando a gente indocumentada ilegalmente a los Estados Unidos, o trayéndolos aquí ilegalmente a los Estados Unidos. Ve qué inquieto está hoy. Sí, no se ha querido quedar quieto. Sí. Están hablando de cárceles y eso, y se está poniendo nervioso. Sí. Dice: yo no quiero ir a parar a una cárcel. Está bien. Está no nervioso. le gustan las aulas a él. No, eso veo. Entonces este tema de la persona detenida, ellos no están viendo cárcel y no están viendo pues temas fuertes acerca de cargos criminales, pero lamentablemente están detenidos por el hecho que el fiscal de los Estados Unidos los tiene detenidos bajo una orden para usarlos como testigos. Para que cooperen con las autoridades, claro. Y testifiquen acerca de, pues más que nada, el trato que hicieron con este pollero
coyote, por ejemplo, o si yo hice un trato y pues estuve de acuerdo de pues ser cruzado a los Estados Unidos, yo no tengo papeles, soy de México y pagué X cantidad para que me dé el aventón a los Estados Unidos. Y eso es lo que quiero oír el fiscal para pues tratar de agarrar pues una condena contra el chofer y para tratar de mitigar o tratar de eliminar estas cosas que pasan en la línea. Y es una manera que pues detienen a la gente que no tienen cargos criminales. Obviamente la pregunta es que ¿qué podemos hacer para sacarlos? Bueno, Laura, el consejo que yo les doy es que no tienen que agarrar un abogado privado porque ellos están en un proceso criminal. Ellos no están teniendo cargos criminales, pero están como testigo, pero el gobierno americano, el gobierno de estas cortes federales les da un abogado de oficio para que cuiden de sus derechos. Y esa es la persona que deben de comunicarse. Porque algunas veces estas personas que pues no tienen estatus legal y vienen como testigo aquí en este país, más que nada tienen derechos también, y una cosa que ellos tienen porque están en un tema criminal, un tema donde ellos están usando como testigos, tienen derecho a fianza, y la persona adecuada de platicar ese tema es el abogado de oficio, que puede dar su opinión acerca si deben pagar esa fianza, cuánto es la fianza, cómo podemos conseguir esa fianza, etcétera, etcétera. Entonces ese abogado sería la persona clave para llamar y tratar de ver si vale la pena agarrar más que nada una fianza, o cómo o cuándo va a ser que van a liberar a esta persona detenida. Bueno, al final, Laura, también vamos a hablar de otro tema, y eso es pues gente que también viene a los Estados Unidos y lo detiene más que nada el US Marshal, y tienen trámite criminales, no porque ellos cruzaron drogas, no porque ellos estaban escondidos en una cajuela, pero lamentablemente porque ellos violaron leyes de inmigración, y es un tema criminal ahora. Por ejemplo, Laura, lo que pasa aquí muchas veces en la línea, en la aduana, es que gente cruza con documentos falsos. Bueno, sí, pasa muchísimo. O documentos que son reales pero no pertenecen a ellos. Por ejemplo, una green card, una residencia, una mica que es de alguien, de su hermano o de una persona quien se los prestó, y eso viene con consecuencias. Ahorita el mandado que tiene la oficina del fiscal de los Estados Unidos es trayendo cargos criminales contra estas personas, aunque sea la primera vez. Y eso es algo grave. Pues, sí, triste, porque normalmente en el pasado pues le daban castigo en la línea y los dejaban irse a su país, pero ahorita les traen cargos criminales, y estos cargos criminales pues tienen un tiempo de sentencia y el gobierno los tiene detenido, y es algo muy feo. Algunas veces también viene gente que tiene órdenes de deportación o que fueron deportados y trata de venir a los Estados Unidos, regresar a este país. Ya tienen una orden de deportación y algunas veces los arrestan por regresar a los Estados Unidos después de ser deportado de este país. Y eso viene con un crimen. Y el tema federal es que ellos castigan base una tabla de sentencia donde toman en cuenta también antecedentes penales. Y muchas veces la gente que tiene deportación, algunas veces lamentablemente sí tiene antecedentes penales, y el tiempo que van a tener que hacer por el hecho que nada más regresaron ilegalmente, pues puede ser impactoso. Por ejemplo, alguien que tuvo una felonía agravada y hizo una sentencia de 5 años en prisión, y fue deportado a las manos de un juez de inmigración, puede regresar a este país y ver un castigo grande también por el hecho que los antecedentes penales de esta persona lo van a usar contra ellos para agregar el tiempo. Bueno, allí está entonces toda esa cantidad de información que es bien difícil. Entonces, a la hora de ir a buscar a una persona cuando la han detenido, ya ven que hay muchas opciones. Por eso también es bueno que se contacten con un abogado que también los pueda orientar un poco si ustedes lo consideran difícil. Pues una persona que tenga experiencia les pueda ayudar a ubicar a su familiar o su amigo a ver en dónde está detenido. Yo pienso que hasta aquí llegamos el tiempo hasta ahora, nuestro Facebook Live. Ya sabremos de pronto en nuestro próximo Facebook Live podemos ahondar un poco más con este tema de las detenciones en la parte criminal y de inmigración. Pero yo pienso que aquí cubrimos una buena parte para que puedan ubicar a su familiar o su amigo a ver en dónde lo detuvieron.
Y quizás la próxima vez hablamos de temas más alegres para que Bacon se esté cómodo aquí. Para que esté más tranquilo. Sí. Pero él, mientras tanto, les recuerda que nos regalen un like y comparten este video. Si nos ven por YouTube, por favor suscríbanse y toquen la campanita para agarrar notificaciones cuando salen los nuevos videos. Bye, cuídense.